Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrew. Yo soy Pau. Y el día de hoy les queremos contar 8 cosas que nos hubiera gustado saber antes de habernos venido a vivir al extranjero. Y no es cualquier lista, porque esta lista se trata de cosas que definitivamente hubieran hecho una gran diferencia en nosotros antes de mudarnos. Así que si tienen pensado irse a vivir a otro país, probablemente este video va a ser de muchísima ayuda. Así que quédense hasta el final para que se enteren de lo que vivimos nosotros. Así que sin más preámbulos, número 1, vacaciones versus realidad. Antes de venirnos a vivir al extranjero, nosotros sentíamos como si nos estuviéramos yendo de vacaciones a algún lugar. Incluso un mes antes, cuando preparábamos nuestras maletas y todo, sentíamos como si simplemente nos fuéramos por unos cuantos días. Pero no fue así. Fue hasta el tercer mes en el que nos dimos cuenta que... pues simplemente teníamos que empezar una nueva vida desde cero. Y siento que no solamente nosotros, también como que nuestras familias o amigos, cada vez que les contábamos desde cero la idea de que, oye, me voy a estudiar a Inglaterra, la mayoría de la gente reaccionaba como, no manches, qué padre, te vas a pasar súper bien, son como vacaciones. Y es como, pues sí. Y como que siento que llegamos a Inglaterra con esta mentalidad muy cañona de, pues va a ser súper divertido, va a ser súper genial. Y la verdad es que teníamos muchas responsabilidades, aprender a vivir solos desde cero. ¿Crees que fue como un reto y todo? Yo creo que sí fue un reto, tenernos que adaptar a un nuevo país totalmente diferente al nuestro. Pues sí fue algo que tuvimos que enfrentar, lo cual nos lleva al punto número 2, choque cultural. Muchas personas estarán pensando, creo que escuché ese término, algunos no. Entonces, en pocas palabras, choque cultural es básicamente cuando vas a mudarte a otro país que tenga una cultura diferente a la que estás acostumbrada y llega a haber este choque entre la que tenías antes y a la que te estás adaptando. Por ejemplo, en nuestro caso fue choque entre cultura mexicana y cultura británica, pues. Y en esto incluimos tradiciones, estilos de vida, incluso la comida, que es lo que más extrañamos de México. Algo que nos pasó a nosotros y que probablemente a muchos es que en México no estamos acostumbrados a tomar el agua directamente de la llave, pero aquí en Inglaterra es muy común. Entonces, pues un error que no fue tal cual un error es que al principio nosotros compramos una jarra purificadora de agua sin saber que podíamos beber directamente de la llave sin que nos pasara nada. Entonces, pues sí fue un gasto prácticamente innecesario el cual nos pudiéramos haber ahorrado. Exacto, no siento que es más bien ese choque cultural, como dice Andrew, que estábamos tan acostumbrados a tomar agua potable literalmente de filtro o de garrafón. De garrafón, exacto. Entonces en México siento que era muy común o tú tener tu propia jarra, o ya venden como máquinas especiales para purificar y todo, o bien tu garrafón. O sea, a mí no me pasó en mi casa, pero en la casa de Andrew siempre pasó de que tenía que ir por el garrafón. Le mandaba a Andrew, era como, tengo que ir por el garrafón. Entonces ese tipo de cosas de que estás acostumbrado, porque literalmente es una costumbre mexicana el tener que comprar el garrafón o tener que estar rellenando la máquina o cosas así, como que se te quedan muy pegadas en tu cabeza. Entonces al llegar aquí y tener como la posibilidad de abrir la llave, servirte agua fría y tomártela, era como mind blown. Otra cosa muy divertida es que, bueno, no tan divertida porque es peligrosa, es que en México al cruzar la calle pues estás acostumbrado a voltear hacia los dos lados por seguridad. Lo que pasa en las calles de México, siendo sinceros, y seguramente en Latinoamérica, si tú eres de Latinoamérica también coméntanos si pasa lo mismo que en México. Estamos muy acostumbrados a que no vaya a ser que un menso venga hecho, claro, o sea, no vaya a ser. Entonces tú, aunque sepas que los coches vienen de este lado, estamos acostumbrados como mexicanos a estar volteando a todas partes como psicópatas, porque no vaya a ser que alguien vaya en sentido contrario. Así que cuando vengan a Inglaterra y estén a punto de cruzar la calle, observen en el piso que hay varios señalamientos los cuales les dicen a qué lado de la calle tienen que voltear para que no los atropellen, y esto lo pusieron principalmente para eso, porque la gente solía confundirse demasiado. Yo cuando llegué aquí la verdad es que sí volteaba hacia el lado equivocado. Sí, no, deja tú que voltear al lado equivocado. Andrew era como súper mexicano, entonces al cruzar la calle me agarraba y era como porque México es una aventura. Es una aventura cruzar la calle. Siento que sí son choques culturales que no estamos acostumbrados a tener en otros países. Pasamos al punto número 3. Extrañando casa. Lo obvio es extrañar a tu familia y a tus amigos, pero pues no solamente extrañamos eso. Extrañar casa significa también extrañar todas las comodidades, extrañar un estilo de vida al que estabas acostumbrado, como ya lo habíamos dicho antes. Lo que nosotros hacemos mucho con nuestras familias, porque le extrañamos, son hacer llamadas o videollamadas, como diciendo que ahorita ya es muy común y muy fácil. Pero aún así, como que siempre nos ponemos a pensar realmente qué porcentaje te está ayudando a realmente conectarte con tu familia. O sea, qué tanto te hace extrañarlos más o menos. O sea, como que siento que es muy subjetivo. Yo tengo
tengo un hermano menor y era como súper difícil porque aunque me mandara notas de voz o hiciéramos videollamadas, siento que no es lo mismo como poder abrazarlo, poder comer con él, cosas así que te hace valorar por mil más definitivamente el poder estar físicamente con tu familia. Y sí, como dice Sandro, no solamente la familia, sino todo. Lo que nos pasa mucho aquí, por ejemplo, es que extrañamos el clima. Y aunque seguramente muchos de los que nos están viendo ahorita van a decir que ellos aman este clima, el clima lluvioso y todo eso, clásico. Pues la verdad es que cuando ya llevas muchísimo tiempo en este lugar, Lo oyes. Amigos, el clima y la comida, Jesús santísimo, cómo la extrañamos. en México la verdad es que tenemos muchísima mejor calidad de todas estas cosas y nos hace extrañarlas demasiado. Pero bueno, pasemos al punto número 4. Inglés real versus inglés académico. Para los que están estudiando inglés en escuela, la verdad eso les va a servir de mucho. Sinceramente el inglés que nos enseñan en las escuelas es un inglés demasiado formal. Cuando nosotros llegamos aquí y comenzábamos a platicar con las demás personas, nos dimos cuenta que ellos utilizaban otro tipo de palabras diferentes a las que nos enseñan en las clases. No te enseñan, por ejemplo, el inglés coloquial o el lenguaje coloquial entre la ciudad que estés. Ahora, esto es, repito, es muy específico a Inglaterra porque es donde vivimos. No sé si pasa lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros vivimos en Nottingham, una ciudad que está cerca de Londres, ¿no? Entonces aquí tienen a tener un lenguaje muy específico. En inglés académico, un ejemplo más básico, te enseñan hi, how are you, ¿no? Que es como, hola, ¿cómo estás? Por lo menos en Nottingham y en Londres creo que lo escuchamos mucho. Hey, you're right. En vez de decir hey, how are you, aquí te dicen hey, you're right. Como, hey, ¿estás bien? En vez de, ¿cómo estás? Otro ejemplo es que nosotros estamos acostumbrados a decir thank you para decir gracias, pero aquí en Inglaterra utilizan mucho cheers. Con el inglés americano sería como salud. Entonces imagínate que tú dices como gracias y alguien te dice como salud y tú como ¿qué? Pero vamos a eso lo vas aprendiendo conforme vas viviendo aquí y entre más estés como pues en contacto con el idioma y con el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces esto nos lleva al punto número... No, ¿qué número es? Entonces esto nos lleva al punto número 5. Timidez al hablar. Oh, sí. Esto va mucho de la mano con los acentos, amigos. Es mucho más fácil hablar en inglés con alguien que es extranjero en vez de hablar con alguien que es británico. Porque es como, no sé, por lo menos a mí me da un poco más de miedo que por ejemplo, tenía amigas de otros países extranjeros que su primer idioma no era inglés y no me daba pena hablar en inglés, pero curiosamente apenas y me acercaba a alguien que hablaba inglés y era británica y era como... me da pena. Así que cuando se vayan a otro país que no habla el mismo idioma, no tengan miedo de hablarlo. Así sepan poco del idioma, así sepan mucho, arriésguense e intenten algo nuevo, porque eso los va a salvar muchísimo. Los va a ayudar a que sean más extrovertidos al momento de hablar. Los va a ayudar a tener una mejor presentación hacia las demás personas en la manera en cómo los perciben. Porque, por ejemplo, yo al principio era demasiado callado y no porque no supiera inglés. Yo entendía todo lo que me decían. Incluso pues teníamos una certificación de inglés que salimos muy bien los dos. Pero... salimos súper bien. Pero al momento de llegar aquí y al momento de estar en la vida real y en una situación real de cierta manera, pues sí nos cohibíamos un poco. Entonces sí inténtenlo y verán que les va a hacer muchísimo la diferencia al momento de interactuar con las demás personas de diferentes países. La mejor manera de aprender un idioma es practicándolo. Punto número 6, mente abierta. En el mundo hay países en los cuales hay una diversidad cultural enorme, entonces puede que se encuentren con personas de diferentes partes del mundo que no comparten sus mismas ideologías, religión, tradiciones. Entonces ustedes tienen que aprender a ser tolerantes con los demás porque hay veces que no van a estar de acuerdo en diferentes cosas. De verdad tengo amigas que era como de, ay no hay que juntarnos con ella. Era como, es la mejor oportunidad de tu vida para conocer nuevas religiones, culturas. O sea, de verdad, yo llegué a tener amigas de África, musulmanas. Entonces el platicar con alguien que tenga una religión diferente, como wow, o sea, yo les preguntaba todo. Tengan amigos que no sean de su misma como localidad, tipo si son de México, no se busquen nada más amigos de Latinoamérica, eso es bien fácil. Encuentren amigos de otras partes, entre más lejos mejor. Por ejemplo, al principio, como se me hacía tan difícil hablar con británicos, me hice muchos amigos árabes. Entonces pues son esas pequeñas cosas que te hacen abrir tu mente hacia un mundo lleno de posibilidades para aprender cosas nuevas. Ojalá hayan disfrutado ese video. Número 7. Sí, 7. Dinero. Esto
Esto puede sonar muy fácil, pero realmente puede ser algo que sí tienes que tener mucho en cuenta. Y más que nada antes de viajar. Lo que nosotros hicimos fue tener un pequeño presupuesto semanalmente o mensualmente de acuerdo a renta, agua, luz, tipo, o sea, como servicios y cosas necesarias, y luego la otra mitad, digamos, el otro cachito para, pues, si quieres salir o que si quieres ir al cine, que si quieres ir a aquellos. Porque hay mucha gente que llega y gasta de un 80% en fiestas, en alcohol, en cosas innecesarias, y luego es como de, ay, no tengo dinero para comer. Entonces, eso sí, siempre dividan primero las necesidades y luego ya vean cuánto les sobra. Así que eso sí, siempre, por favor, respeten su presupuesto. Te lo vas a agradecer después. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si se van a un lugar que tiene clima muy frío, contemplen un presupuesto para el cual tengan que gastar dinero en ropa térmica o ropa más caliente. No, sí. Porque sí sale a veces bastante caro. Entonces sí considérenlo para que no se vayan a gastar todo su dinero y después no tengan que comer. O no puedan comprarse una chamarra buena. Aquí en Inglaterra llueve muchísimo, hay veces que cae nieve. Si no tienes una chamarra que te vaya a proteger de lluvia, viento, ¿qué haces? ¿Estás de acuerdo? Necesitas un presupuesto especial. Pues vas ahorrando y ok, me voy a comprar una chamarra buena que me dure. Entonces, antes de realmente mudarse, primero prevengan si tienen todo lo necesario para el lugar específico al que van a llegar. Porque no es lo mismo llegar a México que irse a Canadá. Exacto. Y bueno, con esto llegamos al último punto, que es el número 8. Tus dedos están muy chiquitos. Decisiones inteligentes. Con esto queremos platicarles un poco acerca de cómo pueden ustedes hacer un mejor uso de sus recursos al momento de llegar a otro país y no tomen decisiones las cuales puedan afectarlos de alguna manera. Esto básicamente significa que, pues sí, van a tener que ser adultos. Y en esto vamos a incluir cosas que podrán parecer sencillas, pero realmente no lo son. ¿Cómo conseguir un buen departamento? Hay dos opciones que puedes hacer al intentar conseguir un departamento. La número 1 es que ustedes pueden conseguir un departamento cerca de la universidad si es que están estudiando, o de su trabajo si es que se van a trabajar a otro lugar. Y la opción número 2 es conseguirlo más lejos. Lo positivo de la opción número 1 es que quizá pueden llegar caminando hacia su destino y no tengan que pagar por transporte público, pero por lo regular los departamentos más céntricos cuestan muchísimo más dinero. Entonces tienen la opción número 2, la cual sería vivir en un lugar muchísimo más lejos, pero ahí está otra consecuencia, la cual es que el transporte público aquí en Inglaterra es demasiado caro. Entonces prácticamente lo que estarían gastando en un extra para un departamento muchísimo más céntrico y mucho mejor, lo estarían gastando al final en transporte público. Así que lo mejor sería encontrar un alojamiento muchísimo más céntrico. Ahora, recalcamos, esto es un caso específico Inglaterra, el país de Inglaterra. Aquí los precios de transporte son extremadamente caros, desafortunadamente, pero tengan en cuenta que si se van a ir a otro país donde el transporte público no sea tan caro, probablemente no sea el mismo caso. Por ende, van a tener que medir cuál va a ser la mejor opción de acuerdo a aquel país. Podrá ser que será más inteligente mudarse un poco más lejos, tomando en cuenta un poco presupuesto extra para transporte, si es que no es tan caro. Pero si vas a mudarte a un país generalmente primermundista, donde el transporte es sumamente caro, va a ser más inteligente intentar buscar un lugar no extremadamente caro, pero que esté relativamente más cerca del lugar donde vas a estar, como dijo Anolo. Entonces recuerden siempre tomar en cuenta muchísimo antes de mudarse, por favor. Un consejo que nosotros les daríamos es que si tienen la oportunidad de abrir una cuenta de banco en el país al que se están mudando, sería una gran opción, ya que con esto se estarían ahorrando las comisiones que les cobran los bancos al momento de hacer cualquier transacción, además de que ya tendrían su dinero en la moneda local. Entonces, pues sí, háganlo, les va a ser de mucha ayuda y van a ver que su dinero va a rendir muchísimo más. Ojo, este consejo solamente aplica si vas a vivir, yo diría que como unos 6 meses en adelante. Sí. Digo, si te vas a quedar 4 meses porque estás de vacaciones, bueno, no vacaciones, pero estás estudiando inglés, por ejemplo, 4 meses, pues no creo que sea tan inteligente abrir una cuenta de banco para unos 3-4 meses. Pero definitivamente si vas a estar 1 año, 2 años, en nuestro caso 4 años, súper vital e importante hacer esto. No es nada difícil abrir una cuenta de banco. No tengan miedo, atrévanse. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te abran la cuenta. No, ya, en serio, eso ser adulto, sé que, repito, por milésima vez va a ser aterrador. Nosotros tuvimos la fortuna de tenernos el uno al otro durante todo ese transcurso, de verdad. Ay no, hubiera estado tan asustado. Hubiera sido muchísimo más difícil haberlo hecho solos. Y amigos, como pudieron haber notado, este video fue algo diferente. Si les gustó, háganoslo saber en los comentarios para que así podamos seguir haciendo videos de este tipo, además de los videos de viajes que solemos hacer. Entonces, si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes videos que estaremos sacando.
porque estaremos incluyendo más videos como estos, más videos de viajes, ciudades nuevas, nuevos países, y estamos seguros de que no se los van a querer perder. Así que hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!